¿Alguna vez has estado solo en la carretera, tarde en la noche, sintiendo esa sensación extraña que te provoca escalofríos por todo el cuerpo, sin saber exactamente por qué? Puede parecer cosa de tu cabeza, pero ¿y si te dijera que muchos conductores ya han pasado por situaciones que desafían cualquier explicación? Historias que, si las escuchas con atención, te harán pensar 2 veces antes de emprender un viaje nocturno nuevamente. Son relatos de terror, de miedo real, vividos por personas como tú y como yo, que solo querían llegar a su destino de forma segura. Pero, a veces, la carretera guarda secretos que no pueden ser ignorados. Hoy voy a contarte 5 historias de terror que sucedieron justo allí, en medio de la nada, y que hasta hoy dejan cicatrices en la memoria de quienes las vivieron. Si crees que estás preparado, continúa. Pero no digas que no te lo advertí. Voy a empezar. Mira, esa noche fue diferente a cualquier otra que haya pasado en la carretera. Estaba conduciendo, como siempre, por una carretera desierta, sin señal de vida a mi alrededor. De repente, el camión simplemente se detuvo. Así, de la nada. Mi compañero, siempre más astuto, decidió ir a la gasolinera más cercana a buscar ayuda, mientras yo me quedé allí, solo, tratando de entender qué había salido mal. Solo que, con el tiempo, el silencio se fue volviendo pesado y comencé a sentir algo extraño. ¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes explicar qué es. Lo que sucedió después es difícil de describir, pero lo intentaré. Empecé a escuchar ruidos alrededor del camión, unos arañazos, pasos, cosas que no deberían estar allí. Miré afuera, pero todo lo que vi fue la oscuridad. Aún así, los sonidos continuaban, cada vez más cerca. Sabía que estaba solo, pero no podía convencerme de ello. El miedo, ese miedo verdadero, empezó a apretar en el pecho. Me cubrí con mi abrigo, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera afuera. Solo quien ha estado solo en una situación así entiende de lo que estoy hablando. La mente empieza a jugarte malas pasadas y comienzas a dudar de todo. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto más largo que el anterior. No sabía si debía salir del camión o quedarme quieto, esperando. ¿Y si había algo peligroso afuera? El miedo me decía que me quedara donde estaba. Entonces me quedé, escuchando, esperando, tratando de no pensar en lo que podría suceder. Cuando finalmente vi las luces del otro camión, sentí un alivio tan grande que apenas podía hablar. Mi compañero llegó con ayuda, pero no había nada afuera, ninguna señal de que algo o alguien hubiera pasado por allí. Nada. Y eso fue lo que me asustó aún más. ¿Cómo explicar lo que sentí? Después de que todo pasó, me quedé con la sensación de que algo muy extraño sucedió esa noche. No puedo sacarlo de mi cabeza. Cada vez que paso por esa carretera, recuerdo lo que viví y el miedo vuelve, de una manera que es difícil de describir. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? De que lo que te asusta no deja rastros, pero te marca para siempre. Creo que algunas cosas no tienen explicación, y tal vez sea mejor así. Entonces, cada vez que me acuerdo de esa noche, pienso en lo que podría estar esperándonos en las carreteras desiertas. No importa cuántas veces me digan que solo fue cosa de mi cabeza, yo sé lo que sentí, y eso, amigo mío, es algo que nadie te puede quitar. Porque cuando estás solo en medio de la nada, el silencio puede ser el mayor de los terrores. Esa madrugada, yo conducía en medio de una niebla tan densa que apenas podía ver la carretera frente a mí. Cada metro recorrido parecía una eternidad. Ya había escuchado historias de otros camioneros sobre lo que la niebla esconde, pero nunca lo creí hasta esa noche. De repente, por el retrovisor, vi a una señora, anciana, sentada en el asiento trasero de un coche que pasaba al lado de mi camión. Su mirada, fija en mí, tenía algo perturbador, como si me conociera de algún lugar. Sentí un escalofrío, de esos que congelan hasta el alma, pero intenté concentrarme en la carretera. Después de todo, los accidentes en la niebla son comunes, pero lo que sucedió a continuación fue cualquier cosa menos común. El coche de la vieja comenzó a moverse de una manera extraña, dirigiéndose directamente hacia mi camión. El instinto me hizo girar el volante, intentando evitar una colisión inminente. Pero, al mirar de nuevo, el coche ya no estaba allí. La señora también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Miré a mi alrededor, busqué alguna explicación lógica,
pero todo lo que encontré fue el silencio absoluto de la carretera vacía y la niebla que parecía engullir todo a mi alrededor. El miedo de no entender lo que acababa de ver se apoderó de mí. ¿Te ha pasado alguna vez algo que desafía completamente la lógica? Pues eso fue exactamente lo que me sucedió. Pasé el resto del viaje intentando procesar lo que había sucedido. Esa mirada de la señora no salía de mi cabeza, así como la sensación de que algo terrible casi sucedió. Pero lo más extraño fue que, al llegar a mi destino, cuando intenté explicar lo ocurrido, nadie me creyó. ¿Quién lo haría? Es fácil decir que solo fue mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando sientes el miedo tan real como lo sentí yo, las dudas persisten. ¿Y lo peor? Nunca más pude pasar por una carretera cubierta de niebla sin recordar esa noche. Esa sensación de estar siendo observado por algo que no debería estar allí nunca más me abandonó. Estábamos en un viaje tranquilo, mi esposa, nuestro hijo y yo. Ya sabes cómo es, ¿no? Nos detuvimos en una gasolinera en medio del camino, solo para llenar el tanque y comprar algo para comer. Todo parecía normal, hasta que mi hijo señaló a un hombre extraño parado cerca de la entrada de la tienda, vestido de payaso. Ese tipo de payaso que debería divertir, pero que solo logra causar miedo. Miraba fijamente hacia nuestro coche, con una sonrisa que, te juro, parecía más una amenaza que un saludo. Ya hemos visto muchas cosas extrañas por ahí, pero ese payaso, algo en él no estaba bien. Intentamos ignorarlo, claro. Nos subimos al coche y seguimos nuestro camino, pero la incomodidad permaneció. Y entonces, en medio de la nada, ¿adivina a quién vimos de nuevo? Al mismo payaso, parado al borde de la carretera, sosteniendo esos globos que intentó darle a nuestro hijo. Solo que esta vez, sonreía aún más. ¿Cómo nos había encontrado allí? No había forma. La carretera estaba vacía, sin ningún coche detrás de nosotros. El miedo se apoderó de mí, y le dije a mi esposa que no iba a detenerme por nada. La sensación de ser seguido, perseguido, no es algo que se olvida fácilmente. Seguimos adelante, intentando alejar la imagen de ese payaso de nuestras mentes, pero no funcionaba. Cada vez que miraba por el retrovisor, era como si pudiera aparecer de nuevo en cualquier momento. El terror estaba dentro del coche con nosotros. Mi esposa, generalmente calmada, estaba visiblemente nerviosa, y nuestro hijo, aunque sin entender del todo, comenzó a llorar. Es difícil explicar la sensación de impotencia que sientes en esos momentos. La carretera parecía más larga, el tiempo más lento, y en cada curva esperábamos ver esa sonrisa macabra una vez más. Finalmente, cuando pensamos que estábamos lo suficientemente lejos, nos detuvimos en otra gasolinera, solo para respirar un poco y tratar de calmar los nervios. Pero entonces, como en una pesadilla, allí estaba él de nuevo, el payaso, parado entre los árboles, observándonos, como si supiera que estábamos aterrorizados. Mi esposa me miró, y sin decir nada, sabíamos lo que teníamos que hacer. Nos subimos al coche y salimos de allí lo más rápido que pudimos. El miedo estaba tan presente que apenas podíamos pensar en otra cosa. Y lo peor, ni siquiera sabíamos lo que quería. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, la sensación de alivio fue inmensa, pero el miedo no desapareció por completo. Aún puedo ver esa sonrisa cada vez que cierro los ojos. Es como si estuviera esperando en algún lugar para encontrarnos de nuevo. Y hasta hoy, cuando veo a un payaso, incluso en una fiesta infantil, no puedo evitar recordar ese viaje y cómo el terror puede manifestarse en las formas más inesperadas. Porque, al final de cuentas, lo que realmente nos asusta no son los monstruos o los fantasmas, sino lo desconocido que nos persigue, incluso cuando creemos que estamos seguros. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, solo mi familia y yo regresando a casa. En medio del camino, avistamos a una señora anciana pidiendo aventón al borde de la carretera. Mi esposa, siempre tan solidaria, sugirió que nos detuviéramos para ayudarla, y así lo hicimos. La anciana subió al coche con una sonrisa, agradeciendo educadamente. Parecía frágil, alguien que no debería estar sola en ese lugar, a esa hora. Dijo que vivía cerca y que su marido la esperaba en casa. No vi nada malo, pero, mientras conducía, sentí una incomodidad que no podía explicar. Seguimos sus indicaciones por un camino de tierra hasta una casita de madera, muy apartada de todo.
La señora bajó, agradeció de nuevo y entró en la casa, como si nada fuera extraño, pero había algo mal. La casa, casi oculta entre los árboles, parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese tiempo. Mi esposa se inquietó, pero seguimos adelante, dejando atrás esa extraña sensación. Sin embargo, no podíamos olvidar la expresión de la anciana. Algo en sus ojos parecía vacío. Unos días después, cuando volvíamos por el mismo camino, mi esposa sugirió que pasáramos a ver si la señora estaba bien. Cuando llegamos al lugar, la casa simplemente ya no estaba allí. Era como si nunca hubiera existido. En el lugar donde debería estar, solo había un trozo de tierra compactada y una cruz solitaria, marcando una tumba antigua. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí lo que eso significaba. Y lo peor de todo, la señora, que parecía tan real, no era de carne y hueso. El miedo de que algo sobrenatural estuviera jugando con nosotros nos dejó en silencio por el resto del viaje. Volví al mismo lugar varias veces, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero la casa nunca más apareció. Pregunté a los vecinos de la zona y nadie sabía nada. Era como si esa carretera hubiera engullido a la anciana y a su casa. Mi esposa, que antes siempre creyó en lo mejor de las personas, nunca más habló del asunto, pero sé que eso la marcó tanto como a mí. Y desde entonces, nos quedamos con esa pregunta en la cabeza. ¿Quién era esa señora y por qué, entre tantos, eligió aparecerse ante nosotros? Ahora, cada vez que veo a alguien pidiendo aventón, ese recuerdo vuelve con fuerza. No es solo el recuerdo de la señora lo que me atormenta, sino lo que ella representa. La carretera tiene sus misterios, y tal vez nunca sepamos lo que realmente sucedió. Pero una cosa es cierta. Desde ese día, evitamos dar aventón, especialmente en carreteras desiertas. Al fin y al cabo, no todo lo que parece ser es, y el miedo a lo desconocido es algo que cargamos para siempre. Era tarde en la noche, y yo estaba conduciendo por la carretera desierta, sin una sola luz a la vista, cuando, de repente, un ciclista surgió frente a mí. No tuve tiempo de frenar. Sentí el impacto. El camión tembló, y todo lo que pude pensar fue que acababa de atropellar a alguien. Detuve el camión, el corazón latiendo en la garganta, y bajé para comprobar el daño. Pero cuando bajé y miré debajo del camión, no había nada. Ni bicicleta, ni ciclista. Nada que indicara que realmente había chocado con algo, solo el silencio de la noche y la oscuridad a mi alrededor. Esa sensación de terror puro empezó a dominarme. ¿Cómo es posible que no hubiera nada allí? Estaba seguro de lo que había sentido, del impacto, del sonido. Caminé por la carretera. Busqué en los alrededores, pero no había ni una señal del ciclista. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Donde todo parece real, pero la realidad simplemente desaparece ante tus ojos. Nuestra mente intenta racionalizarlo, pero el miedo no lo permite. Volví al camión, tratando de entender lo que podría haber sucedido, pero sin ninguna respuesta. Continué el viaje, pero la escena no salía de mi cabeza. Cuando llegué a la gasolinera más cercana, me detuve a preguntar si alguien más había visto al ciclista o si había oído hablar de accidentes en esa zona. El encargado, con una mirada seria, solo sacudió la cabeza y dijo que, en esa carretera, cosas extrañas ocurren todo el tiempo. Ciclistas, peatones, coches enteros que simplemente desaparecen. Y fue entonces cuando el verdadero terror me golpeó. Tal vez lo que vi no era algo de este mundo. Algo que, según él, muchos ya habían visto, pero que nadie podía explicar. El resto del viaje fue un tormento. A cada kilómetro, miraba por el retrovisor, esperando ver algo, alguien, cualquier señal del ciclista desaparecido. Pero la carretera permaneció vacía, excepto por la sombra del miedo que me acompañaba. Cuando finalmente llegué al destino, el alivio fue inmenso, pero la duda, el terror de lo que podría haber ocurrido, continuó atormentándome. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas cosas en esta vida no podemos explicar? Pues eso, desde esa noche, lo pienso cada vez que subo al camión. Ahora, cada vez que paso por esa carretera, me mantengo alerta, esperando ver algo surgir de la nada. No sé qué era ese ciclista.
o qué le sucedió, pero sé que la carretera guarda sus misterios, y no todos ellos están hechos de carne y hueso. Algunos están hechos de puro miedo, y es con ese miedo con el que necesitamos aprender a convivir. Al fin y al cabo, lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Después de escuchar estos relatos de terror, dime, ¿todavía crees que las carreteras son solo caminos entre destinos? ¿O será que, en medio de la nada, suceden cosas inexplicables, esperando el momento adecuado para revelarse? Tal vez tú mismo hayas pasado por algo extraño y preferiste olvidarlo. Pero, la próxima vez que estés conduciendo solo, en el silencio de la noche, recuerda estas historias y pregúntate, ¿qué harías? ¿Cómo te protegerías? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber si alguna de estas historias ya le ha sucedido a ti o a alguien que conoces. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque créeme, hay muchas más cosas aterradoras ahí fuera que aún no conoces. Mantente alerta, porque en la carretera, el terror puede estar justo en la próxima curva.